Mañana es la última audiencia en el juicio por el caso Telechea. Un caso que viene siguiendo la comunidad sanjuanina desde hace 20 años. Y en el lapso de ese tiempo hemos escuchado una sola campana, prácticamente, más allá de las estrategias que cada una de las partes decidiera desde lo mediático para esta situación. Nosotros marcamos desde Pensar San Juan la necesidad de escuchar a todas las partes y sobre todo y muy especialmente cuando ya llegamos a una instancia final y pretendemos conocer cada una de las posiciones. La Fiscalía ha pedido prisión perpetua, la querella, es decir, la familia, ha pedido prisión perpetua para los procesados miembros de la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan y puntualmente Eduardo Oro, uno de los procesados, clama por su inocencia y pide justicia, sobre todo en un caso en donde se plantea la necesidad de conocer a ciencia cierta cuáles son las pruebas que se han presentado en este juicio que lleva 3 años. Como caso, 20. El juicio oral, 3. Están aquí con nosotros Eduardo Oro y sus abogados, Ludmila Derca y el doctor Marcelo Fernández, a quien saludamos. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. ¿Por qué clama por su inocencia, Oro? ¿Por qué usted afirma ser inocente? Bueno, en realidad... Bueno, la pregunta debería ser a la inversa. ¿Por qué no debería ser la persona culpable llegado al caso o el planteo de la querella? Claro, en realidad yo me tomo las palabras que usted acaba de decir, María Silvia. En realidad yo lo que pido es justicia. Yo no estoy pidiendo mi inocencia por mi inocencia misma y basada en nada, como fue la acusación, digamos. Yo lo que pido es justicia, y una justicia objetiva basada en hechos concretos. Justicia significa decir la verdad, ¿no es cierto? Entonces, si la verdad es que hay algún culpable... A ver, si la verdad es que pudieron comprobar durante 3 años de juicio la comisión del delito o la existencia de ese delito, bueno, entonces que la justicia falle en consecuencia. Y además, si después alguien de los que estamos ahí sentados, que somos 10 personas, es responsable, que también lo diga la justicia y falle en consecuencia. Ahora, si el delito no ha sido comprobado, y mucho menos la responsabilidad, en este caso mía, pero estoy casi seguro que de ninguno del resto, pero la justicia también falla en consecuencia. Yo no estoy pidiendo que la justicia diga que yo soy inocente. Yo quiero que la justicia diga la verdad, que diga lo que ha podido demostrar la otra parte, con pruebas concretas, con hechos ciertos. Ahora, si lo ha podido demostrar, que lo diga. Si no lo ha podido demostrar, o mi responsabilidad, que también lo diga. Eso es lo que estoy pidiendo, María Silvia. Yo no estoy pidiendo mi inocencia por decir, che, soy buen tipo, mírenme, quiero ser inocente o que me declaren inocente o que me absuelvan. No, yo quiero justicia. Y justicia significa decir la verdad de los hechos o en función de los hechos que la justicia, o en este caso un tribunal, que está a cargo de la decisión final, resuelva en consecuencia. Yo no estoy pidiendo otra cosa, no estoy pidiendo nada raro. Además, pareciera ser que en el consciente colectivo pareciera ser que decir justicia es decir condenar. No es así. No, cuando uno está atravesando un proceso judicial, decir justicia no significa que sí o sí tiene que haber una condena. También puede haber una absolución y también es hacer justicia, que es lo que yo estoy pidiendo. Y por demás, una cosa que yo quiero decir, acá no hay una familia que sufrió durante 21 años, porque son 21, María Silvia, fue en el 2004 el hecho. El hecho que no es hecho, digamos. El hecho que no existió, al menos no desaparición forzada. Entonces, acá no hay una familia que sufrió. Son muchas familias que han sufrido durante 21 años que también necesitan justicia. Hay una sociedad sanjuanina que necesita justicia. Acá no hay una familia que necesita justicia, que es la familia del supuesto desaparecido. El hecho de que está desaparecido es la única verdad que hay. El motivo por el cual se desapareció es lo que estamos discutiendo y que ellos no han podido comprobar. Pero no importa, pero acá no hay una familia que está sufriendo. Son muchas familias que están sufriendo. Son muchísimas familias que están sufriendo. En el caso mío particular también. Mi familia, mi madre, mis hermanos, mi esposa, mis hijos. Todo el mundo sufre.
Y hay una sociedad sanjuanina que merece también tener justicia. No es una familia que sufre. Además, yo siempre digo, mire, esto no se trata de Montescos y Capuletos. Acá no estamos peleando una familia contra otra. Somos muchas familias que estamos sufriendo a raíz de una persona que tomó una decisión que nos hizo sucumbir en un sufrimiento a toda la familia, inclusive a la de él mismo. O sea, yo lo que quiero que quede claro, porque mañana es la última audiencia, que ya lo van a explicar técnicamente los doctores, mañana es la última audiencia, y después puede venir el veredicto mañana o más adelante, y la sentencia inclusive. Pero lo que yo estoy pidiendo es justicia. Yo quiero que esto lo entienda la sociedad de San Juan. Yo quiero que esto lo entienda la sociedad de San Juan. Justicia para mí, para el resto de los imputados. Justicia también para la familia Telechea. Que sepan lo que pasó realmente o lo que no pasó, pero que también se haga justicia para ellos. Y que haya justicia para toda la sociedad de San Juan. No estoy pidiendo otra cosa. Hablando de que hablan todas las partes, hace un tiempo atrás María Silvia en Estación Claridad, en Pensar San Juan Radio, junto a Lucas, entrevistaron al abogado Conrado Suárez. Y creo que ese testimonio también fue utilizado en el juicio, en alguna parte. Sí, se utilizó. Sí, porque además, perdón Osvaldo, sí. El doctor Suárez es el representante de la familia Telechea, Claro, es el querellante, exactamente. Cumple la función de querellante. Yo quiero tomar un breve paréntesis para que la gente escuche ese tramito, que es muy corto, pero muy contundente en cuanto a la existencia o no existencia de pruebas en este sentido para que ustedes estén sindicados como posibles asesinos de él. Porque acá, obviamente, si no existe la prueba, si a mí viene María Silvia y me dice a mí, vos mataste a tu vecino, ¿yo? ¿Por qué me decís esto? Porque sí, porque todo indica que ha sido. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo eso que indica que...? No, dame una prueba. No, pruebas no tengo. Pero a mí vino alguien y me dijo que a vos te habían visto en la puerta de él con un cuchillo en la mano. Ah, sí. Pero si yo en ese momento estaba haciendo otra cosa, bueno, y ahí empieza todo una cuestión rara cuando no tenés algo concreto. Que es justamente la pregunta puntual que le hace María Silvia Conrado y respondía a esto. No hay una prueba directa, eso creo que en más de una oportunidad lo hemos charlado con usted, no hay una prueba directa en el sentido de que justamente no existió nunca en la causa una prueba específica acerca de la detención del ingeniero Telechea, del secuestro del ingeniero Telechea o de la privación de libertad del ingeniero Telechea. Sí, doctora. Uno de los requisitos esenciales del delito, para la existencia del delito, es la privación de la libertad. Entonces, ¿cómo demuestro una privación de libertad en una desaparición forzada? Según los casos que han pasado en la Argentina de privación de la libertad en democracia, porque acá no estamos hablando de lesa humanidad, estamos hablando en democracia. Les voy a contar un caso. Era un chico que estaba en un boliche, sale del boliche alcoholizado, va a una plaza, unos policías lo toman, hay gente que lo ve aprendiéndolo, que el policía lo mete adentro del auto, lo llevan a la comisaría y ahí desaparece. Y nadie más sabe de la vida de ese chico. Ábalos es el apellido de ese chico. ¿Cuál es la diferencia con Telechea? Fundamental. Nadie sabe, ni la querella, ni la fiscalía, cuándo, dónde, cómo desapareció Telechea. Ahora, ellos dicen que todo eso ha quedado acreditado en el juicio. Ajá, todavía lo estamos buscando. Que en el juicio quedó acreditado. No quedó acreditado. Al menos son las expresiones públicas, doctora, de que sí quedó acreditado, que en definitiva no habrán pruebas directas, como me dijo en la entrevista, pero sí hay indicios. Y que eso ha quedado acreditado. Y lo insisten, lo repiten y en todas las entrevistas... Lo pueden repetir todas las veces que quieran, María Silvia, pero hay un montón de testigos que han declarado en el juicio que lo han visto en la fecha posterior a la desaparición. Entonces... ¿Y ellos han cuestionado esos testimonios? ¿Los han Sí, en la dúplica, en la réplica, ellos han dicho que los testigos no son veraces. Pero no han dado un fundamento, ni siquiera de por qué no son veraces. ¿Por qué? Porque uno, como abogado, tiene que en el momento que declara el testigo,
demostrar que lo que el testigo dice no es cierto con la repregunta que se le hace al testigo. Pero durante todo el cuestionario que le hicieron al testigo, ¿qué le preguntaron? ¿Y usted de dónde lo conoce a Telechea? ¿Y era buena persona Telechea? A ninguno les preguntaron a dónde lo vio, cómo lo vio, qué pasó, nada de eso. ¿Y O sea, han pedido falso testimonio para ellos? ¿Ha En llegado? absoluto. No han pedido eso. falso testimonio. De hecho, cuando ella les habla de la réplica, ¿por qué les marca la diferencia? La diferencia está en que cuando uno somete a un testigo a un interrogatorio o contrainterrogatorio, porque la mayoría de los testigos casi toda la prueba ha sido de ellos. ¿Está bien? Entonces, como dice ella, las preguntas estaban orientadas a saber si el ingeniero Telechea era buena persona o era un buen profesional o tenía un buen crédito público, en el sentido de cómo lo consideraba la sociedad, pero jamás indagaron en donde tenían que indagar. Y acá quiero hacer mención de un caso muy particular que va a contestar tu pregunta. Hay una persona, no solamente una, hay varias personas, pero hay un testimonio en particular que, bueno, de hecho esa entrevista la utilicé yo. En la parte de mi alegato la utilizo yo como apoyo, que después les voy a contar, hubo en la última, en la réplica, el fiscal cuestiona, o sea, injustificadamente cuestiona. ¿Qué cuestiona específicamente? Y él cuestiona que nosotros quisimos introducir prueba cuando ya se había pasado la etapa probatoria. Esto de ninguna manera es introducción a la prueba. Nosotros el día 1 del juicio, cuando se varió la situación, digamos, en cuanto a cómo se venían llevando a cabo los juicios, ya estaba implementado el nuevo sistema acusatorio en algunos lugares del país a nivel federal. Entonces el tribunal, con muy buen tino y con muy buen criterio, dijo: ¿para qué vamos a leer un requerimiento de elevación a juicio, que es lo que normalmente se hace en la primera audiencia, que tiene 200, 300 páginas? Vamos a estar 5, 6, 7 audiencias o más escuchando eso. ¿Por qué no hacemos como se hace habitualmente? Cada parte expone su teoría del caso. Nuestra teoría del caso fue la siguiente, en líneas generales. Fue: acá les vamos a acreditar que no existió delito, en consecuencia ellos son ajenos a la posibilidad de algún reproche penal, pero particularmente se lo vamos a acreditar con la prueba incorporada, con la prueba que ellos han incorporado. Entonces, cuando nosotros dijimos esto, en el alegato yo les dije: si hay algo que no pudieron hacer ninguna de las partes acusadoras, que era la fiscalía y la querella, fue acreditar o llevar adelante lo que habían dicho en el proceso penal. Fíjense que esto que dijeron acá, que ha dicho el doctor Suárez, en la primera audiencia de juicio, uno de los fiscales, el doctor Dante Vega, si mal no recuerdo, dijo: venimos acá a investigar. No, a juicio no se va a investigar, señor fiscal, no se va a investigar. Se va a acreditar con prueba la tesis que presenta cada uno, primer punto. Segundo punto, no sabemos qué pasó con el ingeniero Telechea. No nos olvidemos que durante el juicio les pidieron la detención, porque vino el fiscal y dijo que ya había pasado tanto tiempo que ya se suponía que había muerto el ingeniero Telechea. Entonces se agravaba la figura, entonces les pedía la detención. Cuestiones que ellos vivieron 15 días, porque justo coincidió con la feria judicial, 15 días de un suplicio que no sabían si cuando volvieran los iban a detener por estas bravuconadas de un fiscal que lo único que hizo fue apoyar la tesis de la parte querellante. Bueno, pero si se supone que está fallecido, ¿dónde está el cuerpo? Claro. ¿Dónde están las pruebas? Es que no son... pero es una pregunta que debe hacerse desde el primer día. Pero es que no son respuestas porque que ellos hablan de que lo asesinaron. Pero no son respuestas que tengamos que dar las defensas y los imputados. Ahora, claro, también se carga sobre los procesados. Bueno, ¿dónde está? A ver, el detalle, entiendo que la carga de la prueba es del que querella. Yo te digo que fuiste vos, estas son mis pruebas, no que vos me digas dónde está. Entiendo que es así. Absolutamente, Sí. Y más La aún, carga de la prueba corre por el que acusa. Más aún, no es solamente una carga como una carga procesal, es una obligación del Ministerio Público Fiscal, titular de la acción pública, llevar adelante una causa si tiene pruebas. En esta causa, como dije, ellos dijeron que no tenían pruebas. Las pruebas nunca existieron. Yo siempre dije en una entrevista que creo que vos me hiciste, María Silvia, para la radio, yo dije algo que evidentemente molestó y que fue lo que sostuvimos en nuestros alegatos. Nosotros sí tenemos pruebas, y fue la prueba que ellos escondieron. Porque todo esto se arma porque cuando ellos denuncian a Telechea de que había defraudado a la Mutual, la familia obviamente, si a mí me dicen que mi papá es un delincuente, y obviamente voy a tener una resistencia, si nunca lo vi así. Si siempre se mostró ante la sociedad como una persona de bien y todo el mundo lo quiere. ¿Bien? Esa prueba es prueba documental. Es una sentencia judicial de un tribunal, de los tribunales ordinarios de la justicia ordinaria de la provincia. Del primer juicio. Del primer proceso, porque no llegó a juicio. Sí, sí. Esa prueba existía.
pero no fue incorporada al juicio. Tuvimos que pedir nosotros. Que es los de las órdenes y todo eso. Claro, pero No el solamente las fallo órdenes. del doctor Agustín Lanciani. El fallo del doctor Agustín Lanciani es contundente. Si bien Telechea no estaba físicamente, pero por ende no podía responsabilizarlo penalmente, pero Claro. dijo, acá hay un delito. Y da la casualidad, palabras más, palabras menos, dice Lanciani, que el único favorecido por este delito sería el ingeniero Telechea. Hay pericias, se trató de cuestionar la pericia cuando demostramos que estaba la firma del abogado que representaba a la parte querellante cuando se hizo el sorteo del perito. Han ido cambiando la plataforma fáctica, es decir, los hechos, acomodándolos a como mejor les convenía, de acuerdo a cada testigo que les iba rebatiendo esa postura. Y fíjate que la sentencia de Lanciani fue defendida hasta por Lanciani en el juicio. Sí, sí, sí. No lo pudieron apartar un ápice de lo que el juez dijo. Sí, y no. esa causa, como te decía, que es lo más grave de todo esto, que yo lo marcamos, cuando hablo yo, hablo de la defensa general, pues somos un equipo, lo marcamos de un inicio. Acá no solamente no pudieron desacreditar, sino que lo peor de todo es que esta prueba la tuvimos que traer nosotros a juicio. Tuvimos que ir nosotros a pedirle al tribunal, y en varias oportunidades el tribunal se comunicó hasta con la Corte de Justicia por las vías oficiales para que mandaran la causa. No mandaron la causa, mandaron la sentencia. La causa no sabemos dónde está. Pero sí el abogado querellante supo de un principio que estaba esa causa. Entonces, cuando pasa eso, perdón, que acá te cierro para que vos entiendas de qué se trata. La denuncia que ellos hacen, ellos sostuvieron que era mentira, que era falsa, que era fraguada, que no habían pruebas. Bueno, se acreditó que había pruebas. Entonces, en consecuencia de eso, y yo acá voy a diferir con ellos dos. Para mí, esto se trata de una cuestión de venganza. Ya hoy, a esta altura, es una cuestión de venganza. Ya está, los trajimos a juicio, condénenlos. Una venganza de la familia Telechea para todos los acusados. El fiscal se encargó de decir que yo estaba demonizando a la familia. Yo no demonicé a nadie. Mi obligación es ir con la verdad. Nosotros fuimos con la verdad y les demostramos, con la propia prueba de ellos, que ellos nunca tuvieron prueba para decir lo que decían y que, como ha dicho la doctora recién, hasta el día de hoy no se sabe si el ingeniero desapareció el 27 de septiembre en la madrugada, si desapareció el 28, si desapareció el 29, o en octubre o en noviembre, porque los testigos, hasta en enero, los testigos que no se apartaron siquiera, fíjate que fueron personas que no están acostumbradas a la dinámica de un juicio, y se sentaron, y de aquella parte, cuando señalo así es porque de aquel lado está sentada la fiscalía y la querella, ¿qué hicieron? Tratar de cuestionarlos en el juicio. Las personas se mantuvieron firmes y dijeron lo que ya habían dicho. Que lo vieron el ingeniero, lo describieron, dijeron de cuántos años hacía que lo conocía, que no se podían confundir. O sea, esa prueba es la que nosotros le pedimos al tribunal que valore. Y no como hicieron hasta la última audiencia, donde el doctor Conrado Suárez Jofré le suplica al tribunal, le suplica que prácticamente haga en este caso, una excepción a la obligación que tiene el tribunal, que es de valorar la prueba conforme a derecho, conforme a las reglas de la sana crítica racional. Le suplica que no lo haga así y que se base en los indicios que, ojo, voy a aclarar algo. Técnicamente, ni siquiera indicios tienen. Claro. Ni siquiera indicios, porque el indicio, técnicamente en derecho, no es lo que ellos han demostrado. O sea, que descalifique directamente de cuajo, por ejemplo, esa señora que dijo que lo vio en la terminal, claro, o la otra señora que dijo que lo vio en San Luis. Ese es el ejemplo, característico. Bueno, que lo desacredite y que le dé crédito a los indicios que ellos dicen tener. Claro, pero para que el tribunal, cuando hace la valoración, desacredite ese testimonio, tiene que dar un fundamento. Entonces, no tomo la declaración de la señora de San Luis porque considero que mintió acá, se contradijo con tal cosa. O ese día estaba en el supermercado, no sé, y ella dice en la terminal, algo así. Tiene que dar un fundamento, no puede decir no lo tomo porque no me conviene. Porque no me gusta. No, y no hay ningún fundamento para no tener por válido esa declaración. Pero y te completo, permitime. Hay algo que es fundamental. Ustedes lo hablaron recién. Cuando vos estás en un juicio y una persona miente u omite la verdad, comete un falso testimonio. ¿No es contradictorio que ni el fiscal ni la querella hayan en sus alegatos solicitado falso testimonio de aunque sea uno de ellos? ¿Saben a quién le pidieron falso testimonio o hablaron algo relacionado con el falso testimonio? Al doctor César Oro, hermano y en aquel momento defensor de él, porque sostenían que había incurrido en un delito y
Pero César Ono no fue a declarar, no estuvo llamado como testigo, ni siquiera lo llamaron. Si tenían alguna duda, ellos ¿Y tenían la bajo qué posibilidad de argumento pedían ese falso El argumento testimonio? fue que se hizo una audiencia, porque acá es donde viene el meollo del asunto. Se hace una audiencia en el primer juzgado de instrucción, hace 15 años atrás, en donde se va a elegir una perito contadora para que haga la pericia, valga la redundancia, respecto de las cuentas de la mutual y de todo esto que estaban ellos denunciando que tenía que ver con las órdenes y con un dinero que había extraído que era cuando él cambiaba unas planillas de sueldo y las entregaba al Banco Credit Corp. Entonces, esa pericia, después hay unos audios en donde supuestamente una persona viene y le dice, che, a César Oro, el hermano, le dicen, mirá, no queden mal con tal persona, que era una persona que trabajaba en el primer juzgado de instrucción. Pero hablan concretamente de la plata de Sportivo Desamparados, ¿no? Nada más, eso es todo. Entonces ahí vinieron y se tomaron de eso para decir que habían ido y habían comprado a un funcionario judicial para que ese funcionario judicial acomodara la bolilla. ¿Bien? Cuando fuimos a la causa, que ya lo teníamos claro de antes, y nos fijamos, en la audiencia en la que se lleva adelante el sorteo de perito que se hace hace 40 años en la Corte con los peritos inscriptos, están por número, se hace un sorteo. En la audiencia estaba el abogado, no precisamente este, sino otro representante, que justamente no era ni más ni menos que creo que todos lo conocemos, el Indio Bustos. Claro, sí. O no, ya perdón, estaba estaba Inés Inés Cantoni, que era la Cantoni. representante de ellos, que es una férrea defensora de esta causa. Ujú. Y me pregunto, ¿y acaso ella no vio algo extraño? En una audiencia en donde hay un bolillero, se hacía con bolillero. Claro. En aquel entonces Pero en realidad además, el bolillero Marce, permitime que te agregue una cosa. Esa señorita perito, de la que se está refiriendo Marcelo Fernández, el doctor Marcelo Fernández, vino a la causa y declaró, y dijo cómo fue elegida, dijo cómo hizo la pericia, contó los resultados de la pericia, e incluso dijo que todavía no cobra aquella pericia. Es verdad. Que el Estado judicial todavía no le paga esa pericia. En el Claro. Porque recordemos, María Silvia, que lo que dijo la doctora, que fue ni más ni menos lo que nosotros acusamos hace 21 años atrás, que Telechea robaba la mutual de dos maneras. Una con estafa de las órdenes, con adulteración de la fecha y las antedataba para que no vinieran en su resumen, que creo que esto lo hemos explicado Sí, varias sí, veces, sí. y después Bueno, robaba la anciana en la causa. la anciana, Exactamente. a partir de esta pericia. Y la segunda manera que tenía de robar Telechea era cuando él se agregaba sueldo que no le correspondían y falsificaba las planillas que iban al banco, de las que quedaban en la sede de la mutual, las falsificaba donde el único beneficiario era él, por un monto que no le correspondía, porque bueno, había un convenio que tenía que pagar el robo anterior y estas cosas. O sea, esto lo hago a modo de refrescar la memoria para la sociedad de San Juan, para los televidentes, para que sepan que no... Mire, cuando arrancamos esta causa, y les voy a decir con quién hablé esto, con el amigo Oscar Muñoz, papá de Carolina, un gran amigo, empleado de la universidad, ya lamentablemente falleció. Oscarcito que estaba muy involucrado en el tema, muy preocupado en el tema, porque conocía a la familia de Telechea por un lado y también nos conocía a nosotros de la universidad. Me dice, che, hermano, sí que el juicio, se viene el juicio, qué sé yo, bla, bla, ¿qué pensás? Le digo, mirá, yo me preocupa, porque no te voy a decir que esto me resbala, ni a mí ni a mi familia, para nada. Le digo, pero yo ya te garantizo, Oscar, que tenemos, la familia de Telechea tiene 3 problemas importantes, 3 grandes problemas tiene. En primer lugar, van a tener que demostrar lo que acusaron en aquella época, 18 años. Van a tener que demostrar lo que acusaron. En segundo lugar, en el juicio, que ellos tanto han pretendido que llegara, se van a enterar realmente quién es el padre. Y el tercer lugar es que si el juicio nos va favorable, y van a tener que aguantar el cadenazo de vuelta. El cadenazo de vuelta es algo también que les fue muy cuestionado, que ustedes piden que la querella pague los honorarios de estos 20 años. Sí, efectivamente yo lo solicité. Entendemos que ha habido un abuso de la jurisdicción. Un abuso de la jurisdicción, es decir, una mala utilización de la justicia para tratar de lograr un cometido. Acá hay otro de los colegas que en el ejercicio de la defensa de otros imputados solicitó o dio o esbozó, digamos, la tesis de que no descartaban, porque recuerden que estamos hablando de la desaparición forzada, uno de los delitos más repugnantes en democracia, ¿no? Un delito repugnante con mayor razón en democracia.
luego de los distintos cambios de norma que han habido en razón de lesa humanidad, que no tiene nada que ver con esto y que hasta el fiscal lo ha reconocido, se implementaron leyes para resarcir a las víctimas. En aquel entonces la ley, que creo que era 24411, o la verdad que no tengo el número, pero era 24411, pero era una ley que resarcía a las víctimas de ambos lados por el conflicto armado en la época de la dictadura. Es decir, a los hijos de militares o personas inocentes, como también a de personas que estaban vinculadas con desapariciones. Esa ley fue modificada en la época de Kirchner. Entonces solamente se dejó para las presuntas víctimas de la dictadura. Toda esta gente la dejó de lado, todavía está ese debate en discusión en el Congreso. Después de eso se siguió aplicando la ley, hasta que Milei creo que le dio de baja, o no sé si lo dio de baja o por lo menos suspendió. Eran algo de 244.000 dólares por cada persona que acreditara haber sufrido desaparición. Esa ley se deja sin efecto, al menos el pago o la ejecución, durante la época de Milei, pero este juicio empezó antes. Y lo que plantea este colega, según un criterio y fundado de él, es que guarda, dice el colega, no vaya a ser que todo esto que estamos acá y que todo el tiempo que nos hemos comido acá adentro literalmente haya sido por una cuestión económica. ¿Bien? Ese es el planteo que hacer. Sí. Mi planteo fue distinto. Mi planteo fue, acá no hubo delito, el delito de desaparición forzada no existe. Si la persona desapareció, vayan y comprueben y busquen dónde está. Porque eso también es motivo de nuestros alegatos. Claro. Hay hechos que fueron muy puntuales, testigos que fueron muy claros, que le dijeron, apenas se enteraron a una de las personas del grupo familiar dónde lo había visto Telechea, y esa persona guardó la información y 5 meses después fue por casualidad a la policía a decir, che, tal persona me dijo tal cosa. 5 meses después. ¿Lo buscaban a Telechea? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Lo buscaban? ¿O estaban tratando de tapar algo? Porque estaba prófugo Telechea. ¿Qué pasó con Telechea? Yo ¿qué pedí? Es ¿Qué pasó con Telechea? No lo sabemos. Mi Nosotros tesis, no sabemos. y de esto me hago cargo yo, es la siguiente. Desaparece Telechea una vez que se dio cuenta que todos sabían, los integrantes de la Mutual, que él había defraudado a la Mutual y que estaba en peligro su reputación pública. Pues nosotros sabemos, él sabía en ese momento que la Mutual, los integrantes de la Mutual ya sabían que los había estafado por mucha cantidad de dinero. Si él estafó en la Mutual, y esto es probable, no es cierto, tal vez haya cometido la misma conducta con todas las empresas con las que trabajaba. Porque un estafador no te estafa en un lugar, reitera la conducta en todos los otros lados. La única posibilidad de mantenerse firme y no afectar a su familia era huir, sin que nadie supiera dónde iba. Telechea se va de San Juan, lo ven en San Luis, después los ven en otros lugares. La familia hace un relato del lunes y el martes y tienen un pequeño detalle. El lunes a la noche Telechea va a la reunión de la Mutual donde le dicen, mira, nos hemos dado cuenta que te has llevado esta cantidad de plata, va a cenar con Obeica, que era su pareja. El martes a la mañana el hijo dice que saca la bicicleta de la casa. En la misma, del departamento, en el mismo departamento vivía una mujer. En el mismo edificio. Claro, perdón, en el mismo edificio vivía una mujer. La mujer va a declarar a juicio. ¿Y qué nos dice en el juicio de la mujer? Que la puerta de entrada del edificio tenía candado y que ella tenía la llave del candado y Telechea. Nadie más. Y nadie más tenía esa llave. Entonces, ¿cómo hizo el hijo para entrar por esa puerta de reja que estaba con candado, llegar al departamento, cambiar la bicicleta, la saca por arriba la bicicleta? ¿Me entienden lo que les estoy tratando de explicar? Sí. Entonces, tengo dos posibles soluciones a esto. O el que le abrió la puerta fue el padre y cambió la bicicleta. O la mujer y miente. Pero la mujer no fue... Pero la mujer... No estaba en San Juan. Acreditó que no estaba en San Juan. O sea, en ese momento no estaba. Era Telechea o Telechea. La única llave era Telechea. Y el testigo, la mujer,
era un testigo nuevo llevado por la querella. O sea, por ellos no mismos. era nuestro el testigo, Y porque ella yo te misma podría dijo decir... que no estaba. Que Sí, no claro, estaba, ella sí, se mantuvo si firme. yo como defensa llevo el testigo y dice, bueno, pero esto De es todos dudoso. modos, Bueno. no es misión de ustedes saber Por dónde supuesto, está que claro. Telechea. Bueno, en la pero carga eso de la... Te quería lo decir que- María Silvia. Perdón, Ludmila. Lo que estoy tratando de demostrarles es que la familia sí sabía lo que le pasaba a Telechea y que sí lo vieron el lunes, sí lo vieron el martes, lo vieron hasta el miércoles lo vieron. De ahí en más, si lo vieron o no, si Telechea les dijo adiós o no les dijo adiós, no lo puedo saber. Pero mi tesis es que él se fue. Bien. Eso fue Igual, voluntariamente. perdón, Marcelito, igual lo que yo quería aclarar, que también lo hemos hablado en otras oportunidades, es que en este juicio no estamos para determinar qué pasó con Telechea. O sea, me encantaría saberlo y pagaría lo que no tengo para saberlo, pero por una curiosidad y para sacarme una espina muy grande, una duda que tengo, saber qué pasó, porque yo por ahí me lo imagino con vida, sin vida, disfrutando en una playa o no, o qué sé yo, trabajando arduamente, no sé. Me lo puedo imaginar de mil maneras. ¿Qué ¿no se es cierto? trata de demostrar en este juicio entonces? Si hubo desaparición forzada o no. Y si ustedes Y fueron si los ellos son- Y si responsables. nosotros Totalmente. somos los responsables. Acá no, porque la gente De lo cual, según dijo puede creer que... Sí, Conrado, no existe ni una prueba. exactamente. Bien. Acá puede haber una situación que la gente cree que al final del juicio vamos a saber qué pasó. No. Si nos enteramos va a ser por una noticia, porque se descubrió que está vivo, muerto o lo que fuese. Pero acá en este juicio estamos para determinar si hubo desaparición forzada y en caso de que se determine que hubo, ¿quiénes fueron los responsables? Bien. Nada más. Bueno, estamos ya en el tiempo Sí, de muchas gracias. cerrar. Muchas gracias. Les queremos agradecer. Yo solamente una consideración final. Yo sueño con que algún día se legisle, si se pudiera legislar, ponerle un tiempo a la resolución de las cosas en la justicia, porque a mí me parece total y absolutamente fuera de todo raciocinio posible pensar que un juicio puede durar 21 años para resolverse. Perdónenme, me pueden dar 10.000 explicaciones que no las voy a entender. Jamás voy a entender, porque el tiempo va corroyendo todo, va haciendo desaparecer, oxida, el olvido hace lo suyo. No sé por qué tanta quietud, quizás tenga mucho que ver con lo que dijo recién usted, doctor, con que el paso del tiempo a alguien le iba a favorecer, Exactamente. no solamente con empiojar la cosa, sino también a nivel económico. Pero digo, yo no sé si se puede hacer esto, que algún diputado diga, miren, los juicios en la justicia no pueden durar más de 5 años, como mucho. Hoy, No. permitime, Osvaldo, hay legislación actual, porque tengamos en cuenta que este juicio se lleva adelante con una ley vieja, con un sistema inquisitivo, totalmente anacrónico, un Sí, sí. sistema en ¿Y el que qué el propio existe juez ahora? investiga. Hoy está el sistema acusatorio, en donde no solamente está la delimitación de la función de juzgar y de investigar, que es muy importante. ¿Pero hay un sino límite? que Sí. Hay límites. ¿De hay cuánto? límites. Y, por ejemplo, en cualquier juicio en una causa en provincia, y normalmente una causa se está llegando a juicio o está terminando por alguna solución alternativa antes de los 2 años. Bueno. Sí, De el todos sistema modos, creo yo que acusatorio- la duración de este juicio tiene que ver con la falta absoluta de pruebas. Creo que si hubieran tenido Exactamente. pruebas concretas, Claro. hubiera Bueno, durado ¿y 2 estarían meses, dispuestos a un debate con el doctor Conrado Absolutamente. Suárez? Hay Porque otro- podríamos hay otro- proponerlo llegado el caso. En otro medio también nos propusieron, yo siempre sostengo lo mismo, nosotros venimos con la verdad y cuando venís con la verdad no tenés nada que esconder, así que cuenten con nosotros. Bueno, gracias por venir, ha sido muy valioso y Gracias a esperemos ustedes. que, bueno, Que se haga justicia. que se haga haga justicia. Gracias a justicia. ustedes. que Gracias. se haga Muchas justicia. gracias por invitarnos. y a los Por favor. inocentes que se les termine este suplicio de una buena vez. Exactamente, es lo que yo pido. Bueno.